Somos alumnos de la Universidad Tecnológica de la Mixteca de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica del cuarto semestre, grupo 414C, de la materia de Circuitos Eléctricos 1 que imparte el ingeniero Hugo Suárez Onofre. Los integrantes del equipo somos Perla Sirenia Espíndola Francisco, José de Jesús López Marcos, Dalia García Gómez, y presentaremos el tema de amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales son circuitos integrados que sirven para amplificar señales de voltaje. Son muy útiles en la elaboración de circuitos. Un amplificador operacional tiene dos entradas: invertida, signo negativo, y no invertida, signo positivo, y una salida. La polaridad de una señal aplicada a la entrada invertida se invierte a la salida. Una señal aplicada a la entrada no invertida mantiene su polaridad a la salida. La ganancia, grado de amplificación de un amplificador operacional, está determinada por una resistencia de retroalimentación que alimenta la parte de la señal amplificada de la salida a la entrada invertida. Esto reduce la amplitud de la señal de salida y con ello la ganancia. Mientras más pequeña es esta resistencia, menor será la ganancia. Vamos con el op-amp sumador. El diagrama representativo del op-amp sumador es el que se muestra ahora. El op-amp utilizado es un op-amp UA741 que necesita un voltaje de 30 volts para su funcionamiento. Ahora, en el op-amp sumador tenemos un voltaje de entrada 1, un voltaje de entrada 2, pero también podemos tener hasta B sub n voltajes. En este caso usamos nada más dos, B1 y B2. B1 va conectado a la resistencia 1, que a su vez esta va conectada a la pata negativa del op-amp. El B2 va conectado en serie con una resistencia 2, que a su vez va conectada con la pata negativa del op-amp. La resistencia final va conectada a un extremo a la pata negativa del op-amp y el otro extremo a la salida del op-amp, y el positivo del op-amp va conectado a tierra. La fórmula que representa al op-amp sumador para el cálculo del voltaje de salida a partir de las resistencias y los voltajes suministrados es el siguiente. El voltaje de salida es igual a menos la resistencia final por el voltaje 1 sobre la resistencia 1 más el voltaje 2 por la resistencia 2 más el voltaje N sobre la resistencia N. El signo menos es porque van conectados a la pata negativa del op-amp, por lo cual se espera un voltaje negativo como salida. Utilizamos una resistencia final de 1 kilo, una resistencia 1 de 1 kilo, una resistencia 2 de 1 kilo y un voltaje 1 de 2 volts y un voltaje 2 de 3 volts. Al hacer el cálculo del voltaje de salida da menos 5 volts. Configuramos la fuente de voltaje, la salida 1 y la salida 2 en 15 volts. Sumando así un voltaje total de 30 al puentear la salida 1 con la salida 2. Procedemos a ir al generador de funciones, donde configuramos el canal 1 con un voltaje de 2 volts pico pico y una frecuencia de 1 kHz. En el protoboard está armado el op-amp sumador. Procedemos a usar para la conexión de la fuente de voltaje lo que son puntas para la fuente de voltaje,
también puntas para el generador de funciones y puntas para lo que es el osciloscopio digital. En el osciloscopio digital podemos observar la función de entrada, que es la de color azul, y la función de salida, que es la de color amarillo. En este caso, para el OPAMP sumador, realizamos una configuración de en el canal 1 un voltaje de 2 y en el canal 2 un voltaje de 3 en el generador de funciones, para que la sumatoria total nos dé aproximadamente 5 volts. Entonces, en lo que es el osciloscopio podemos activar y desactivar lo que es el canal 1 y el canal 2, que son las fuentes de entrada, y mantener en pantalla lo que es la función de salida, que como podemos observar es aproximadamente un voltaje pico pico de 5 volts. Y ahí estamos con el voltaje pico de 3 volts del canal 2 y la frecuencia de 1 kHz. Así es que podemos observar de que el amplificador operacional sumador funciona correctamente. También tenemos lo que son los seguidores, las líneas que nos pueden marcar lo que son los periodos y la intersección entre la función de salida y la función de entrada, para tener mayor precisión en lo que en relación a las funciones que se están obteniendo a partir de la función seno que tenemos como entrada. Y así es como culminamos lo que es la práctica del circuito del amplificador operacional sumador. Tenemos un voltaje de 2 volts y la resistencia 1 fue de 1 kilo ohm, la resistencia 2 igual de 1 kilo ohm. Entonces, calculando mediante la fórmula el voltaje de salida, tenemos 2 volts que multiplican a 2 son igual al voltaje de salida igual a 4 volts, que es el doble del voltaje de entrada. Operacional no inversor. Primero vamos a lo que es la fuente de voltaje. Configuramos la salida 1 y la salida 2 de la fuente de voltaje de forma que nos suministre un voltaje de 30 volts. La salida 1 tiene 15 volts y la salida 2 15 volts. De ahí nos procedemos a pasar a lo que es el generador de funciones. Configuramos el canal 1, que es con una entrada de una onda senoidal con una amplitud de 2 voltajes pico pico y una frecuencia de 1 kHz. Luego procedemos a lo que es la parte de el armado del circuito, que se localiza en el protoboard. De ahí pasamos a lo que es el osciloscopio, donde podemos ver la función que nos da un voltaje pico pico de 4 volts aproximadamente, con una frecuencia de 1 kHz. Ahí podemos ver en la pantalla del osciloscopio que nos arroja una gráfica de la función seno en color amarillo, que se refiere a lo que es la entrada, y la gráfica de color azul es la salida, que como podemos ver es igual a una onda seno.
de voltaje pico 4 volts. Como podemos apreciar, vamos regulando lo que es el canal 1 y el canal 2, de manera de que la gráfica se pueda apreciar de mejor manera en lo que es la pantalla del osciloscopio. Luego tenemos lo que es un menú de opciones, en el cual podemos ver que hay una opción tipo tiempo. Elegimos tiempo, que son las líneas que nos grafican o nos separan un periodo de nuestra función para ver que en realidad es una onda senoidal. Luego manipulamos lo que es los botones del osciloscopio para generar una onda que se pueda apreciar con una mejor amplificación. Luego procedemos a ver lo que son la representación de cada uno de los elementos del circuito, en lo que es ya la elaboración del circuito en el protoboard. Podemos observar la resistencia de 1 kilo ohm, R1, y la R final también, que tiene igual el valor de 1 kilo ohm. El op-amp que estamos usando es un op-amp UA741, y para conectar usamos conectores macho, un protoboard y también los cables que son para el osciloscopio, para el generador de señales y para la fuente de voltaje. Ahora lo que vamos a ver es el op-amp integrador. Este op-amp, a diferencia de los que ya hemos visto antes, como su nombre nos dice, va a ayudarnos a cambiar el voltaje de entrada e integrarla para que nos dé una diferente a lo que fue ingresado al inicio. Su composición se basa en el voltaje de entrada, principalmente pasando por una resistencia que está conectada a la parte negativa del op-amp, y la parte positiva se deja en tierra. Va a ser conectada nuevamente a través de un capacitor, el cual utilizamos uno de 1 microfarad, y posteriormente va a estar a la salida. Esto, como ya dije antes, nos va a proporcionar esta fórmula que vemos aquí, donde el voltaje de entrada, que es el voltaje de salida, va a estar colocado en esta posición, donde la fórmula va a ser igual a menos la integral que va de 0 a t, que va a ser el tiempo que esté prendida el circuito, de voltaje de entrada, el voltaje que estemos suministrando en el circuito, sobre la RC, que es la resistencia ocupada en esta parte, donde la resistencia que ocupamos es de 1 kilo ohms. A esto se le sumará nuevamente lo que es el voltaje de entrada. Esto nos dará como resultado un nuevo tipo de señal que podemos ver en el osciloscopio posteriormente. Bueno, para su funcionamiento ocupamos un op-amp tipo UA741, donde lo suministramos con un voltaje de 30. A la hora de ver este op-amp en funcionamiento, veremos que la entrada, por ejemplo, en esta práctica, la entrada fue con el funcionamiento de este op-amp a través del osciloscopio, donde será suministrado con un voltaje que será visto en forma de cuadrado, y a la hora de ser integrado lo veremos en forma de triángulo para verlo detalladamente, o de otra manera viendo el coseno, la onda de coseno la veremos cambiada a la onda de seno. Lo que sería un op-amp integrador con el uso de fuentes de energía con 15 de voltaje puenteados para lograr 30 y así el funcionamiento del op-amp.
junto a lo que sería un generador, el cual nos permitirá el control de la gráfica vista en el osciloscopio. Vemos que aquí, al cambiar en el generador el tipo de gráfica, nos permitirá ver distintos tipos de modalidad para ver cómo funciona bien el OPAN integrador. Este estará conectado a lo que sería el circuito dentro de un protoboard. Aquí vemos cómo el OPAN está conectado a un capacitor junto con una resistencia, el cual estará puenteado y conectado a lo que son las fuentes anteriores. Estas nos permitirán el funcionamiento del circuito antes previamente visto, que es el OPAN integrador. Vemos cómo el OPAN en su pata negativa está conectado a lo que sería la resistencia, al capacitor, y ambas estarían suministrados por la fuente o lo que sería el generador. Este nos permitirá ver el voltaje de salida, el cual es lo que podemos ver en el osciloscopio. Vemos que en el osciloscopio estará conectado una parte a la salida y otra a la entrada para comparar ambas gráficas y así ver mejor detalladamente lo que es el OPAN integrador. Este estará controlado por lo que sería el generador. En el generador nos permitirá cambiar el tipo de gráfica que queramos ver en el osciloscopio. Vemos cómo al utilizar este tipo de OPAN y gracias al uso de los cursores vemos cómo la diferencia entre ambos va a ser lo que sería seno y coseno, que sería la integral uno del otro. Ahora, con el uso de cursores podemos ver detalladamente cómo estos se van a ir comparando uno con el otro. Lo que vamos a ver ahora va a ser el OPAN inversor. Anteriormente vimos lo que es el OPAN no inversor. La diferencia entre ambos va a ser principalmente la característica de que dónde va a estar conectado las resistencias. En este caso, la resistencia va a estar conectada a la pata de OPAN negativa, mientras que la pata de OPAN positiva va a estar conectada a tierra. Bueno, la fórmula que nos representa este OPAN va a ser RF, que es la resistencia que va de la salida y proporciona nuevamente al OPAN, de la salida a la entrada, por así decirlo, sobre el R1, que es la resistencia que pasa el voltaje antes de entrar siquiera al OPAN. Esto va a ser multiplicada al voltaje que esté suministrando al OPAN. Bien, los datos que se ocuparon para esta práctica fue que ambas resistencias fueran de 1 kilo y el voltaje de entrada sea de 2. Por lo tanto, dada la fórmula que nos representa de la RF que vale 1 kilo sobre R1 que también vale 1 kilo, nos daría como resultado 1. Esto por el signo menos que sería menos 1 multiplicado por el voltaje de entrada, que en este caso es 2, que nos da un voltaje de salida de menos 2. Dando como claridad que esto OPAN lo que hace es invertir bueno, esto lo que hace el OPAN es invertir el voltaje de entrada a su signo negativo. En este caso, pues fue lo que sería el voltaje de 2, lo convirtió al voltaje de menos 2, esto pasando por ambas resistencias. Podemos observar en este osciloscopio cómo es gráficamente la entrada de un voltaje junto a su salida, que es inversamente proporcional en un OPAN inversor. Este se puede ver detalladamente gracias al uso de dos cursores, el cual nos permite ver detalladamente cómo las gráficas son inversamente proporcional y estas están conectadas a lo que sería el circuito. Este es establecido dentro de un protoboard. Aquí podemos observar que está junto a un OPAN que se encuentra de 8 patas, cada una conectada respecto a cómo funciona el OPAN internamente, desde el 1 hasta la pata 4, que es la entrada y salida de cada uno. Aquí podemos ver cómo cada pata está conectada a una parte del circuito.
Este es el circuito en general, el cual va a estar en funcionamiento por dos resistencias, los cuales va a controlar la salida del voltaje que podemos ver en el osciloscopio. Lo que podemos protoboard y cómo está conectado al OPAMP, podemos ver que serían las 8 patas del OPAMP. Cada una de ellas tendrá una función dependiente y diferente a lo que sería su contraparte. Estas patas van desde la 1 a la 8, donde cada una será conectado dado al funcionamiento que se quiere dar al circuito. Aquí podemos ver cómo cada cable está conectado de una determinada manera para que el circuito funcione, ya que no es lo mismo conectar la pata 1 con la pata 8. Cada cable está conectado de manera en que el circuito funcione y nos permita ver la señal en el osciloscopio. El generador nos permitirá proporcionar un voltaje controlado por el mismo máquina. Esta estará conectada en esta parte del circuito. Una parte estará conectada a tierra, mientras que otra proporcionará alimento a lo que sería el circuito para el funcionamiento del OPAMP inversor. Bueno, vamos a explicar también lo que es un OPAMP derivador. Su nombre lo dice, tiene como función matemática el derivar la señal de entrada y mostrarla en una señal de salida. El OPAMP derivador, este es su diagrama y su ecuación es la siguiente. El voltaje de salida va a ser igual a menos la resistencia por el capacitor por la derivada del voltaje de entrada respecto al tiempo. El OPAMP derivador consta de un voltaje de entrada, un capacitor, una resistencia conectados a un OPAMP y un voltaje de salida. La manera en que están conectadas es la siguiente. Tenemos un voltaje en serie con un capacitor conectados a la pata negativa, la número 2 del OPAMP. En la pata positiva, que es la 3, está conectada a tierra. Y tenemos una resistencia conectada en la pata negativa también, que es la número 2. Y está a su vez conectada a la pata número 6, que es la salida del OPAMP. Para esta práctica nosotros utilizamos estos datos, que es la resistencia igual a 1 kilo ohm, el capacitor, que es 1 microfarad, y el voltaje de 30 volts. Utilizamos un OPAMP o A741, el cual requiere de 30 volts de alimentación. Bueno, pues como su nombre lo dice, este es un OPAMP derivador. Es decir, si entra una señal, por ejemplo, sinusoidal, lo que va a hacer es derivarla y nos va a mostrar una función o una señal que es cosenoidal en este caso. Bueno, más adelante vamos a explicarlo de manera experimental en el laboratorio, pero su principal función es derivar. Y este es su diagrama, su ecuación, y es lo básico de un OPAMP derivador. Bueno, pues yo les voy a explicar lo que es el OPAMP derivador. Para el OPAMP derivador vamos a utilizar una fuente de voltaje, un generador de señales y el osciloscopio. La fuente de voltaje la configuramos de tal manera de que pueda alimentar al OPAMP, porque necesitamos 30 volts. Debido a esto tuvimos que hacer un puenteo para que
utilicemos dos fuentes como una sola y nos den los 30 volts para poder alimentar a nuestro OPAMP. Después de ahí vamos a conectar los cables para la fuente a nuestro circuito. En cuanto al generador de señales, lo configuramos de tal manera que este nos muestre las señales en el osciloscopio. En el generador de señales lo configuré de tal manera que mi frecuencia fuera de 1 kHz y un voltaje de un B pico pico. Entonces el generador de señales da entradas de señales, las cuales pueden ser mostradas en el osciloscopio. En el osciloscopio tenemos debido a que utilizamos solo un canal de la fuente de generador de señales, entonces tenemos una entrada y una salida en el osciloscopio. El osciloscopio no lo tenemos que configurar o así, porque solamente es para que nos muestre lo que tenemos. Bueno, en cuanto a nuestro circuito, está formado por una fuente de voltaje, como ya lo mencioné, que en este caso va a ser el generador de señales, una resistencia, pero en este caso tuvimos que hacer dos resistencias en serie para que pues aguantara nuestro circuito, y es así como lo armamos en el protoboard. Ahí podemos ver cómo se conecta al osciloscopio y al generador de señales. En el generador de señales tenemos la señal que nos da, en este caso como es un derivador, lo que nos va a dar es la derivada de la señal de entrada. Por ejemplo, si metemos una senoidal, como respuesta o como resultado nos dará una cosenoidal. Bueno, y pues eso sería todo de lo que es el OPAMP derivador. Vemos aquí unos ejemplos de señales de entrada y de salida en el OPAMP derivador. Yo les voy a explicar lo que es el OPAMP diferencial. El OPAMP diferencial o amplificador diferencial es un dispositivo que amplifica la diferencia entre dos voltajes de entrada. Ok, este es el diagrama de un OPAMP diferencial. Consiste en dos voltajes de entrada, uno es inversor y otro no inversor. Esto va a depender en dónde se conecte al OPAMP. Tenemos también conectadas 4 resistencias. La resistencia 1 va a ir conectada a la pata negativa del OPAMP, en este caso es la número 2. La resistencia 3 va a ir conectada a la pata número 3, que es la positiva del OPAMP. En la pata positiva también vamos a conectar una resistencia, y esta a su vez a tierra. La última resistencia se conecta en la pata número 2, que es la negativa, y en la pata número 6, que es la salida del OPAMP. El OPAMP diferencial consta de voltajes proporcionales, pero no en sí tienen que ser proporcionales a fuerza. Puede ser cualquier otro voltaje común, y se puede utilizar la fórmula que dice que el voltaje de salida para un OPAMP diferencial va a ser igual al voltaje 2 de entrada menos el voltaje 1 de salida. En nuestro caso,
en la práctica que realizamos del OPAM diferencial, tenemos 4 resistencias que valen 10 kiloohms, un OPAM UA741, el cual requiere de 30 volts de alimentación. Ocupamos un voltaje de entrada B1 igual a 2 volts, B2 igual a 4 volts. Entonces, como ya conocemos que el voltaje de salida va a ser igual a B2 menos B1, vamos a tener que, o esperamos que el voltaje de salida sea B2, que vale 4 volts, menos B1, que vale 2 volts, lo que nos va a dar 2 volts de salida. Lo básico de un OPAM diferencial es que consta de 2 entradas de voltaje. Como ya dije, puede ser o no proporcional. Y el voltaje de salida pues es la diferencia entre ellos. Es lo básico. Este es el diagrama del OPAM diferencial. Esta es la fórmula del voltaje de salida y sería todo. Bueno, pues vamos a explicar el OPAM diferencial. Utilizamos una fuente de voltaje, un generador de señales y un osciloscopio. Para esto vamos a volver a configurar la fuente de voltaje con 30 volts para la alimentación del OPAM, debido a que el OPAM es un UA741. Tenemos en cada una de las fuentes 15 y 15 para así tener los 30 volts. En nuestro circuito tenemos 2 voltajes de entrada. En este caso vamos a tener que el voltaje de salida va a ser el amarillo y el voltaje de entrada va a ser el color azul. Bueno, tenemos aquí nuestro circuito armado, donde colocamos 4 resistencias conectadas al OPAM y 2 fuentes de voltaje. Bueno, como sabemos, nuestra fórmula para calcular el voltaje de salida en un OPAM diferencial es B2 menos B1. En este caso nosotros configuramos a B2 con 4 volts y B1 con 2 volts, por lo que el osciloscopio nos muestra como resultado 2 volts, porque tenemos B2 menos B1 nos daría 2 volts, y es lo que nos muestra el osciloscopio. Si bajamos o subimos el voltaje en B2 y B1, la gráfica que nos muestra el osciloscopio también tendrá que modificarse, debido a que es digamos la respuesta que nos da a lo que estamos haciendo o lo que tenemos del generador de señales. Pero en sí nuestro fin, o el fin del operador diferencial, es que pueda restar 2 voltajes de entrada y pueda mostrarse en el osciloscopio, pueda comprobarse que sí resta los voltajes, y como podemos ver sí lo hace. Y pues eso sería todo del OPAM diferencial. Esto ha sido todo por el tema de amplificadores operacionales. Como sabemos, tienen una gran utilidad, una gran variedad de usos. Dentro de ellos se encuentra el computador analógico, el cual nos puede ayudar a resolver ecuaciones lineales, incluso diferenciales. Entonces, pues concluimos que son muy útiles. Esperamos también que les haya servido nuestra información. Gracias por ver nuestro video.